Consejo 11. Mantenga su integridad, sea paciente, cumpla con sus responsabilidades, dependa de personas de la localidad. David Brause. Es presidente de Brause Realty, Incorporated. Soy parte de una empresa de familia. Mi abuelo fundó Brause Realty en 1927. Mi abuela, de más de 90 años, todavía viene a la oficina a diario. Mi padre participa de todos los tratos de peso y tengo hermanos, tíos y primos que también participan en el negocio. Hemos tenido la mayoría de las propiedades que poseemos por 30, 40 y hasta 50 años. Nuestra filosofía del negocio es diametralmente opuesta a la venta rápida de bienes de alto precio. Aunque mucho de lo que se lo aprendí de mi familia, opino enfáticamente que todo el que participe de una empresa familiar debería trabajar en otra parte primero para obtener su propia experiencia y perspectiva. Mi padre aún recuerda los edificios de inquilinos que entrevistó cuando trabajaba para una firma de corredores, antes de unirse a nuestra empresa. Empecé trabajando para Goldman Sachs en 1992, y durante los 2 años que trabajé allí el ambiente era intenso, pero fue una gran oportunidad para aprender el negocio de bienes raíces de algunas de las mentes más creativas de la industria. El elemento de sabiduría de la calle, que tradicionalmente ha sido esencial para el éxito en inmobiliarias, debe ser realizado por la experiencia y formación en el área legal y en la de negocios. Hay 4 principios que aprendí de mi familia. 1. El bien más importante de toda empresa o individuo en este negocio es la integridad. La reputación es clave. Lo peor que puede hacerse es mancillar su nombre. Creo que Brause obtiene clientes porque tenemos un nombre que significa algo. Cuando un corredor encuentra 3 edificios que le agradan, y uno de ellos nos pertenece, pienso que escoge a Brause porque sabe cómo conducimos nuestros negocios. Somos una empresa pequeña y podemos tomar decisiones rápidamente, somos honestos y tratamos a las personas con respeto. 2. Hay que ser paciente. Es muy fácil ser excesivamente deseoso e irse a la carga en un trato porque desea cerrarlo. Tómese el tiempo necesario antes de una decisión importante. La perspectiva que proviene de respirar antes de ponerse en contacto con un inquilino potencial, puede hacer toda la diferencia del mundo. 3. No hay sustituto para la preparación. Hasta hoy, mi padre lee todos los contratos de arrendamiento que nuestra firma pacta. Antes de adquirir algún edificio es necesario examinar cada contrato de arrendamiento. Sí, hay abogados involucrados y eso es técnicamente trabajo de ellos, pero él cree, y yo comparto su opinión, que no hay nada como saber todo el historial de una propiedad, aun hasta los contratos de mantenimiento básico. 4. Cuando salga de su territorio base, es importante contratar a personas locales como sus abogados, arquitectos, corredores de bienes raíces y así sucesivamente. Es un axioma, por supuesto, que las construcciones tienen todo que ver con la ubicación, y de ese axioma se puede deducir que es un negocio local. Especialmente si uno proviene de un mercado metropolitano grande, como es el de la ciudad de Nueva York, y se traslada a un mercado más pequeño, mucho le conviene no dar la apariencia de un personaje sábelo todo. Esto se logra escuchando, y me refiero a escuchar en verdad. En lugar de hacer una entrada y anunciar, esto es lo que vamos a hacer para que su comunidad figure en los mapas, escuche lo que los dirigentes comunitarios y aun los ciudadanos locales identifican como su necesidad más grande. Nuestra empresa participó en el desarrollo de un proyecto en Saratoga Springs, Nueva York, que nos da un ejemplo maravilloso. Debido a que pudimos crear una atmósfera de cooperación con la comunidad local, nuestras concesiones se convirtieron en beneficios, y no meras necesidades. Como resultado de ello, el proyecto ganó un premio prestigioso de la Agencia de Preservación Histórica local. Aunque hay pocas barreras para entrar al negocio de los bienes raíces, para permanecer en el negocio se requiere trabajo duro. En muchas formas, es casi como un matrimonio. Si bien los tratos se reducen a contratos legales, el éxito a largo plazo requiere una atención asidua a no solo las cláusulas de dichos contratos, sino también a las necesidades de todas las partes involucradas. Para ganar se requiere esfuerzo las 24 horas del día los 7 días a la semana, pero las recompensas valen cada hora, día, mes y año de esfuerzo que se invirtió. Consejo 12. Las subastas de bienes raíces ofrecen beneficios a los inversionistas, ya sea para compras o ventas.
John Brown. John Brown es director de operaciones de Express Auction, una de las mejores firmas especializadas en subastas de bienes raíces del país. El mejor consejo de bienes raíces que recibí es considerar las subastas como una forma en la cual comprar y vender propiedades tanto comerciales como para inversión. Las subastas por mucho tiempo han estado asociadas con la venta de inmuebles bajo ejecución hipotecaria o en malas condiciones. Eso es cierto, pero las subastas también son un método viable y cada vez más popular para comprar y vender propiedades de primera. La National Auctioneers Association, Asociación Nacional de Subastadores, reporta que las subastas de bienes raíces comerciales aumentaron por 4,9% en 2005, después de un aumento del 11,1% en 2004. Muy silenciosamente, el mercado de subastas de bienes raíces ha crecido a más de $65 mil millones en ventas anuales, y un estudio que llevó a cabo la National Association of Realtors, Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces, hace un asombroso vaticinio. Para 2010 una de cada 3 propiedades se venderá por medio de subastas. Edificios residenciales multifamiliares, casas adosadas, instalaciones industriales, sitios de desarrollo, lotes baldíos, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes y clubes nocturnos se vendieron recientemente en subastas. Las subastas crean una sensación de urgencia. Cuando un vendedor decide ofrecer una propiedad en una subasta, el propietario y la firma subastadora determinan la fecha de la misma. Entonces la firma anuncia la propiedad con un sentido de urgencia para crear un aumento de interés entre los compradores potenciales para que asistan y ofrezcan en el día indicado. La subasta crea una sensación de urgencia entre los compradores, quienes comprenden que esa propiedad se venderá en una fecha particular. Esto ayuda a atraer a compradores serios a la subasta, que se percatan de que el vendedor está motivado y desea vender la propiedad. Los compradores entran a la subasta con pleno conocimiento de los términos del trato, las ofertas mínimas, después de inspeccionar la propiedad y de haber realizado su investigación correspondiente. Al final, es una transacción provechosa tanto para compradores como para vendedores. Idealmente, los vendedores desean obtener un precio de venta del doble del valor de la propiedad, mientras que los compradores buscan pagar una décima parte del valor en el mercado. ¿A quién no le gustaría eso? Lo cierto es que típicamente, en las subastas se descubre el valor de la propiedad en el mercado y se encuentra un comprador dispuesto a pagar ese precio. Además, el proceso se desarrolla en 60 días, no en 6 meses ni en 2 años. Las firmas subastadoras son profesionales de los bienes raíces. Con el aumento en la popularidad de las subastas de inmuebles en vivo, las firmas que las conducen han evolucionado para ofrecer una gama de servicios que compitan con las firmas tradicionales de corredores de bienes raíces. Tienen profesionales con licencia que se especializan en el sector comercial y que tienen la capacidad de ir más allá de la mera implementación de la subasta y la mecánica de la misma. Una vez que una firma subastadora recibe la representación de una propiedad, la casa subastadora puede manejar toda la transacción, desde la investigación preliminar hasta el cierre. A lo largo del camino, las inmobiliarias trabajan con los propietarios para evaluar el mercado, estructurar la forma y los términos de la venta, tratar con los asuntos legales o técnicos y preparar el plan de mercadeo, texto de anuncios y paquetes de información, los cuales pueden incluir propiedades comparables, información demográfica y económica de la región. La firma subastadora incita y evalúa el interés, en el día de la subasta la maneja y asegura un proceso uniforme de cierre. Después de aceptarse una oferta y de firmarse el contrato, las firmas subastadoras como Express Auction permanecen involucradas en el cuidado de la transacción desde la venta hasta el cierre. Los corredores tradicionales trabajan con firmas de subastas de bienes raíces, puesto que las subastas se tornan cada vez más comunes en la industria de bienes raíces comerciales. Se ha incrementado el número de firmas de corredores tradicionales, que ahora se han asociado con firmas subastadoras aprobadas por el Estado. El corredor tradicional ahora puede ofrecerle a un propietario un servicio de subasta como una alternativa para la venta de su propiedad. Las subastas funcionan en mercados que están en aumento o declinación.
Los inversionistas frecuentemente se preguntan si las subastas funcionan mejor en un mercado en aumento o en declinación, y si las subastas favorecen más al comprador o al vendedor en un tipo de mercado o en otro. Cuando los bienes raíces están en apogeo y el mercado favorece a los vendedores, se tiene la ventaja, no importa cuál sea el método usado para la venta. Lo opuesto resulta cierto en un mercado de compradores. Sin embargo, las subastas ofrecen beneficios en cada tipo de mercado. En un mercado de vendedores sólido, las subastas ayudan a obtener el precio máximo y aseguran que los propietarios reciban el monto más alto por su propiedad, puesto que toda la audiencia de compradores conoce la oportunidad gracias a las campañas intensas de mercadeo. Sin embargo, en un mercado lento, los vendedores todavía se benefician de la velocidad de la venta, y del valor que se obtiene al tener dinero en mano para reinvertirlo antes y eliminar los pagos de hipoteca, impuestos y mantenimiento. En un mercado de compradores en el cual hay abundancia de propiedades, la subasta tiende a congelar el mercado y enfoca su atención en la propiedad que se subasta. Básicamente los compradores dicen: voy a esperar hasta la subasta antes de hacer ofertas en propiedades similares de la zona porque esa propiedad podría ser el mejor negocio. No importa el estado de la economía o del mercado, las subastas proporcionan varios beneficios reales a los vendedores y compradores. Velocidad de la venta. Pueden llevar a una propiedad desde el anuncio hasta el cierre en menos de 90 días, lo cual reduce los gastos de manutención de la propiedad durante su disposición, y en un mercado en declinación, le permite al vendedor hacer la venta antes de que se deprecie su valor. El vendedor establece los términos. Al fijar las condiciones sin contingencias, cómo está y dónde está, sin garantías, depósito en dinero contante y sonante, y cierre en 30 días al público, la única variable que los interesados pueden fijar es el monto de la oferta. Valorización. Tanto los estudios formales como nuestra propia experiencia demuestran que las propiedades se venden a precio más alto en una subasta que en una transacción negociada. Esto se debe, al menos en parte, a que se crea una reacción forzada del mercado cuando se establece una fecha predeterminada de venta. Transparencia. Vendedores y compradores saben que todo el proceso de subasta es transparente. La fecha de la subasta se garantiza, las reglas son fijas y las ofertas se hacen en público. Audiencia más amplia. El método que utiliza un subastador para anunciar y mercadear permite alcanzar a un grupo muy grande de compradores, y así se revela el verdadero valor en mercado de la propiedad. Tanto el comprador como el vendedor salen ganando. El comprador de una propiedad que se subasta también sale ganando porque evita las negociaciones prolongadas, se le brinda un campo justo de competencia y tiene la confianza de saber que el precio que se pagó es el mínimo necesario para comprar la propiedad. Las subastas de bienes raíces ofrecen beneficios para los inversionistas, estén estos comprando o vendiendo. Consejo 13. Invierta en casas unifamiliares de alquiler. Robert J. Bruce. Ha escrito la columna sindicada semanal de preguntas y respuestas sobre bienes raíces Real Estate Mailback por más de 20 años. Es autor de The Smart Investors Guide to Real Estate, guía para inversionistas inteligentes en bienes raíces, y coautor, junto con el Dr. William Pivar, del libro de texto universitario California Real Estate Law, Leyes de Bienes Raíces en California. El mejor consejo de bienes raíces que he recibido provino de dos fuentes. La primera fue How Primero Turned $1.000 into a million in real estate in my spare time, cómo convertí $1.000 en $1 millón en bienes raíces en mi tiempo libre, por William Nickerson, un libro de pasta suave que compré en una tienda de regalos de un hotel en Sydney, Australia, en 1963. Ese libro arruinó el resto de mis vacaciones. No pude dejar de leerlo, ni siquiera al visitar las hermosas islas Fiji, Tahití y Hawái en mi viaje de regreso. Era el libro más fascinante que jamás había leído, y posteriormente llegó a ser un éxito de ventas que cambió las vidas de miles de lectores, incluyendo la mía, porque daba un plan para el éxito en las inversiones en bienes raíces. Bill Nickerson reveló en detalle cómo él y su esposa Lucille empezaron a invertir en una propiedad pequeña que necesitaba reparaciones para alquilarla y aumentaron su riqueza con impuestos diferidos hasta obtener millones de dólares en propiedades. En la actualidad, son pocas las bibliotecas públicas que todavía tienen este fantástico libro.
Las copias usadas se venden hasta en $100. Ese libro me dio la fórmula para el éxito en mis inversiones en bienes raíces. Empecé adquiriendo una vivienda triple para 3 familias, para lo cual tomé prestados los $5,000 de pago inicial de mis padres, sí, saldé mi deuda, y fui aumentando esa inversión en edificios de apartamentos. Me desvié brevemente por unos cuantos años vendiendo propiedades para inversión como corredor de bienes raíces en San Francisco, pero rápidamente descubrí que si bien las comisiones de ventas me daban ingresos inmediatos, la seguridad a largo plazo me la proveían mis inversiones en propiedades. La segunda fuente del mejor consejo de bienes raíces que he recibido provino de una forma poco común. En 1972, me encontraba en el mostrador de un café en el Hotel Sheraton Princess Kailani de Honolulu, leyendo un artículo en un diario de bienes raíces, cuando un piloto de la aerolínea Pan Am que estaba sentado junto a mí me dijo: «Veo que te interesan los bienes raíces. A mí también». Ahí se inició una conversación sobre el tipo de inmuebles que representaba la mejor inversión. Él prefería las casas unifamiliares de alquiler y me contó acerca de un seminario asombroso de bienes raíces al que había asistido hacía poco. No puedo exagerar la importancia de tomar todos los cursos de bienes raíces que les sea posible, especialmente al empezar a invertir en inmuebles. He tomado prácticamente todos los cursos sobre el tema que la Universidad de San Mateo y la escuela de la localidad a la que pertenezco ofrecieron, y posteriormente pude impartir muchos de esos cursos y hasta escribí, junto con el profesor William Pivar, un libro de texto universitario sobre las leyes de bienes raíces en California, que ahora se encuentra en su 6ª edición, 2006. Ya sea que se inscriba en una clase de un solo día, un seminario de fin de semana o un curso universitario semestral, esta es una buena forma de aprender de instructores con experiencia y de evitar costosos errores de inversiones en inmuebles. Aproximadamente un mes después de mi encuentro con aquel piloto de Pan Am, tomé el seminario que me había recomendado. Making It Big on Little Deals, encuentra el éxito con tratos pequeños, dictado por John Shaw y Jack Miller en la ciudad de Reno, Nevada. Recuerdo que los instructores bromeaban diciendo que los bienes raíces no son cosa de suerte si uno sabe lo que hace. Luego explicaron por qué las viviendas unifamiliares de alquiler son la mejor inversión de bienes raíces a largo plazo para inversionistas promedio tales como aquel piloto de Pan Am y yo. En aquella época, era propietario de un modesto edificio de apartamentos en San Francisco que había reparado. Personalmente había pintado todos los apartamentos en mi tiempo libre porque no podía pagarle a un pintor profesional, y me estaba preparando para cambiar esa propiedad por una más grande, acogiéndome al intercambio 1031 con impuestos diferidos. Aunque ese seminario de Shaw Miller casi me convenció de cambiar mi estrategia de adquirir edificios más grandes con impuestos diferidos por una estrategia de comprar y retener viviendas de alquiler diversificadas, todavía no estaba totalmente convencido. No obstante, un día, poco después de la cena, el teléfono de mi casa sonó varias veces con llamadas airadas de los inquilinos de mi edificio de apartamentos, que me informaron que la calefacción no funcionaba. Mi administrador residente había salido esa noche y mis inquilinos tenían mi número telefónico particular, gran error de mi parte. En San Francisco, la falta de calefacción, aún en agosto, cuando el resto del país se sofoca con el calor, es cosa seria. Como cita un dicho atribuido a Mark Twain, el invierno más frío que jamás he pasado fue un verano en San Francisco. Al día siguiente mandé a reparar la caldera y mis inquilinos nuevamente estuvieron contentos, pero ese evento me convenció de que no era prudente tener todos los huevos en una sola cesta, o solamente en un edificio de apartamentos, aunque cuidara esa canasta en forma minuciosa. Así que decidí seguir la fórmula de Shaw Miller. Vendí mi edificio de apartamentos y adquirí viviendas unifamiliares de alquiler en su lugar. Ese plan me dio grandes dividendos. Como enseñaban Shaw y Miller en su seminario, es mucho más fácil comprar, financiar, administrar y vender con ganancias las viviendas unifamiliares que ningún otro tipo de bienes raíces de inversión. Después de cambiar a viviendas unifamiliares pude administrar a inquilinos y plomería una casa a la vez. En lugar de tener empleados, contraté los servicios de contratistas independientes tales como reparadores, plomeros, trabajadores de techos y otros para hacer las tareas que se requirieran.
Si un trabajador no rendía satisfacción, no lo volvía a llamar, y nunca tuve que despedir a un empleado porque no tenía ninguno. De igual importancia es el hecho de que cuando había un problema en una casa de alquiler, este solo afectaba a un inquilino. Sí, he tenido problemas tales como la obstrucción de las tuberías de alcantarillado, pero el problema no afectó a un edificio entero de inquilinos descontentos, como sucedió aquella noche en que la caldera se averió en mi edificio de apartamentos. Con el paso de los años he comprado y vendido muchas viviendas de alquiler con ganancias significativas, frecuentemente sacándole también hipotecas de venta a plazos para mis compradores, que crearon ingresos futuros para mí sin tener que hacer trabajo adicional, solamente depositar los cheques mensuales de hipoteca. A menudo vendí mis casas a mis inquilinos bajo contrato de alquiler con opción a compra. Ellos obtenían así un buen trato, con créditos generosos por el alquiler que ya me habían pagado. Mis beneficios en los alquileres con opción a compra eran más altos que las rentas normales y, además, una vez efectuada la venta, recibía ingresos por interés de hipoteca en años futuros. Siempre le estaré agradecido a William Nickerson por el gran consejo que me dio en How Primero Turned $1.000 into a million in real estate in my spare time. Me mostró cómo enriquecerme invirtiendo en propiedades residenciales. De igual importancia, John Schaub, autor de Building Wealth One House at a Time McGraw-Hill, 2004, y Jack Miller me enseñaron que las viviendas unifamiliares de alquiler son la mejor inversión para los inversionistas promedio porque las casas son fáciles de comprar, financiar, administrar y vender con ganancias. Consejo 14. Un planteamiento lógico para las propiedades bajo ejecución hipotecaria. M. Anthony Carr. Ha trabajado en la industria inmobiliaria como inversionista, agente, entrenador especializado, columnista sindicado y autor desde 1989. Anteriormente fue editor de bienes raíces de The Washington Times y es autor de Real Estate Investing Made Simple. A Common Sense Approach to Building Wealth, simplificando las inversiones. Un planteamiento lógico para edificar riqueza. El mejor consejo de bienes raíces que he recibido es que cuando uno se acerca a un vendedor presionado para comprarle una propiedad sujeta a ejecución hipotecaria, es sabio desarrollar una relación de trabajo con esa persona lo antes posible. Hágale saber que usted está allí como inversionista para ayudarlo a evitar la ejecución hipotecaria y poner dinero en efectivo en sus bolsillos. Muchos inversionistas potenciales que quieren sacar ganancias por medio de la compra de propiedades en ejecución hipotecaria, usualmente obtienen esta idea de algún comercial de televisión difundido a altas horas de la noche, el cual origina que me envíen un correo electrónico preguntándome cómo pueden iniciarse en este negocio. Es cierto que las propiedades en ejecución hipotecaria son una forma de obtener dinero rápido para los que obtienen la propiedad al precio o condiciones adecuadas y que luego pueden venderla con ganancias grandes. El desafío es que muchas veces uno está compitiendo en las puertas del tribunal con otros inversionistas que buscan hacer lo mismo. Haga lo que los demás no están haciendo, y aumentará sus ganancias significativamente. Busque las propiedades que están en pre-ejecución hipotecaria. Estos son los verdaderos diamantes sin pulir de los bienes raíces residenciales. Son más rentables porque uno trata con propietarios bajo presión que están dispuestos a vender la propiedad a un precio muy rebajado para ahorrarse la ruina de su historial crediticio, el bochorno y la presión financiera. En el mundo de las ejecuciones hipotecarias, uno trabaja con abogados de bienes raíces y de ejecución hipotecaria que no tienen emoción alguna en conexión con la transacción. Ellos buscan una sola cosa: obtener la mayor cantidad posible de dinero por la propiedad para pagar la hipoteca y entregarle la propiedad a un nuevo dueño. El primer paso es buscar los registros de avisos de incumplimiento en la Corte del Condado. Este documento se le envía al dueño de una propiedad que ha incumplido con su hipoteca. El dueño ahora va rumbo a la ejecución hipotecaria y tiene solo unas cuantas semanas para poner la hipoteca al día, de lo contrario perderá la casa. Al investigar estos registros se puede encontrar al propietario que está dispuesto a negociar ahora, antes de que los competidores lleguen a las puertas del tribunal. No se puede esperar mucho. La fecha tope se aproxima rápidamente una vez que el aviso de incumplimiento se envió. El segundo paso es moverse rápidamente para obtener una cita con el propietario.
Usted quiere ver si está listo para negociar una transacción que le permita evitar la ejecución hipotecaria, proteger su historial de crédito y ponerle dinero en los bolsillos. Sin embargo, tendrá que enfrentar una plétora de emociones del propietario. Negación, de que está en problemas graves, enojo, de que usted está tratando de sacarle ganancia a sus males financieros, expectativas poco realistas, de que usted, de alguna manera, le dará un préstamo, le permitirá alquilar la propiedad o que pagará el precio que él pide. Aprenda rápidamente a tratar con estas emociones, es decir, trabaje desde un punto de vista completamente profesional y cortés, con la oferta de ayudarlos en su dilema. Su meta es quitar el nombre del dueño del título de la propiedad y sustituirlo con su propio nombre, deteniendo así la ejecución hipotecaria al poner la propiedad al día y pagar la hipoteca anterior, al igual que los impuestos o derechos prendarios que tenga el título. El tercer paso es estar debidamente preparado antes de acercarse al dueño en pre-ejecución hipotecaria, por medio de obtener lo siguiente: dinero para la adquisición, dinero en efectivo o un préstamo. Dinero para reparaciones, obtenido de modo igual que en el punto anterior. Un inspector de casas confiable, para averiguar qué costos de reparación tendrá que enfrentar. Contratistas, listos y capaces de trabajar en la propiedad en cuestión de días. Un abogado, para llevar a cabo la investigación del título de propiedad y el cierre. Usted quiere darle dinero al vendedor bajo presión, pero el desafío es determinar el monto adecuado. Primero necesita saber la relación entre el monto del préstamo, o los préstamos, y el valor de la finca. En sus cálculos para determinar si el trato vale la pena o no, tendrá que determinar el valor en el mercado de la casa, después de haberla reparado, los costos de adquisición, gastos de cierre, morosidad, etc., gastos de reparación, gastos de mercadeo y sus ganancias. Su meta es obtener una ganancia del 15 al 25%, como mínimo, del precio de venta de la propiedad, de lo contrario podría no valer la pena el esfuerzo. Como inversionista en pre-ejecución hipotecaria, usted busca un margen de ganancias suficientemente grande, de modo que una vez que haya adquirido la vivienda, un defecto oculto no consuma todas sus ganancias. Consejo 15. Escoja sabiamente a su agente de bienes raíces. Rich Casto es el fundador de Real Estate Coaches y columnista de las revistas Realty Times, Broker Agent, Frog Pond y Broker Agent News. El mejor consejo de bienes raíces que he recibido es ser sabio al escoger a su agente de bienes raíces. Recuerde que el mercadeo y los anuncios por sí solos no venden las propiedades. Cuando llega el momento de poner su casa en el mercado, no importa cuál sea su motivación, la selección de un agente de bienes raíces es su primera y más importante acción. Pero, ¿cuáles deben sus criterios de selección? Puesto que los agentes cobran hasta un 7% de comisión en la venta de una vivienda, esta decisión se torna crítica. Usted desea tener un agente que pueda obtener el precio más alto por su casa y venderla rápidamente con el menor número de dolores de cabeza para usted. Esto es lo que debe buscar. 1. Conocimiento del mercado. Este agente está formando un equipo con usted para proteger su bien más valioso, su morada. ¿Cuánto conoce este agente al mercado? Pregúntele hacia dónde opina él que irán las tasas de interés en los próximos 6 a 12 meses. ¿Cómo se ve la oferta de casas en este momento y cómo será en el futuro? Un agente conocedor le dará sus opiniones y citará a sus fuentes para respaldar su apreciación del rumbo futuro del mercado. 2. Facultades de negociación. La mayoría de los agentes carece de habilidad en esta área. Pídale a su agente potencial que le explique paso por paso cómo piensa negociar para obtener el precio más alto por la propiedad, desde la recepción de una oferta, las contraofertas, hasta la aceptación. Esté preparado para recibir miradas en blanco, no todos están bien capacitados en esta habilidad. Un agente deberá comprender la importancia de trabajar con el agente del comprador porque el comprador es crítico. En esta negociación no se trata de obtener posturas de ventaja, sino de lograr un trato en el que todos salgan ganando. Los negociadores hábiles respaldan las contraofertas con evidencia que demuestra que el precio es un trato fabuloso para el comprador. Encontrar un agente con un plan de negociación será difícil, pero vale la pena. 3. Estrategia de precios. Hay muchos agentes que no comprenden cómo determinar precios adecuados.
No importa por cuánto se han vendido otras casas, lo que importa es su competencia. Cuando usted compró su residencia actual, no la comparó con las que ya se habían vendido y que ya no estaban en el mercado, sino que buscó viviendas de la misma gama de precios que estaban a la venta en ese momento y tomó su decisión de compra. Asegúrese de que la estrategia de precios de la gente se base sobre lo que los compradores van a usar como base de comparación para su casa, incluyendo construcciones nuevas, porque estos elementos compiten por la atención del comprador. Un agente que pasa por alto las construcciones nuevas en su análisis del mercado está dejando fuera a un competidor principal. 4. Mejoras a la casa. Sin tener que gastar dinero adicional, un agente debería poder reacomodar su casa para mostrarla mejor. Si el agente no hace esto, deberá tener entonces una carpeta de prepararon que contenga fotografías de propiedades antes y después de anuncios en el mercado. Cuando se busca al comprador que va a ofrecer el mejor precio, las mejoras a la casa deben ser la ficha clave que lo convenza. Los anuncios proporcionan la comercialización. Recuerde cuando usted compró su hogar. Probablemente observó todas las casas dentro de su alcance económico y escogió la que le pareció más valiosa. Cuando entró en juego el anuncio de la propiedad, los agentes que tratan de convencerlo con su plan de mercadeo realmente no comprenden el factor más importante para obtener el mejor precio.